Hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro del profeta Daniel. Hoy estamos viendo el capítulo 5, la próxima semana el capítulo 6 y terminamos nuestra serie que hemos titulado Daniel, un hombre de Dios. El tema de hoy lo he titulado El fin del hombre altivo, que está basado justamente en este capítulo 5. Para entrar en contexto y también para aquellos que nos visitan, vamos a recordar un poco. El pueblo de Israel muchas veces se alejó del Señor, de su Dios. Y entonces, al darle la espalda a Dios, Dios utiliza diversos medios para que su pueblo vuelva a Él. Y entre ellos es que lo entrega en manos de pueblos y de reinos paganos, idólatras, para que en medio de su opresión y crisis, entonces, este pueblo pueda voltear sus ojos nuevamente a Dios. Y es el caso cuando nos encontramos abriendo aquí el libro de Daniel. Se está cumpliendo lo que el profeta Jeremías en capítulo 25 había dicho justamente, hablando de Babilonia que iba justamente a asediar a Israel. Aquí en este libro inicia en el capítulo 1 cuando Israel es subyugado por Babilonia justamente y llevado cautivo a la tierra de Sinar, allí en Babilonia, donde los jóvenes de la realeza, algunos de ellos son instruidos finalmente para servir como esclavos en la corte del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Y es el contexto anterior, y ya entrando en el capítulo 5 hay una novedad. El rey Nabucodonosor ha muerto. Y entonces emerge una nueva autoridad, un nuevo rey. Ahora quien asume es un joven que tiene ciertas características. Y como se describe allí, vamos a ver que denota que es un joven egocéntrico. Es un joven que le gusta vivir a lo grande. Es un joven que vive ahora en esta condición sin temor al que dirán. Recordemos, es ahora el rey. No hay nadie que pueda decirle algo porque él es el regente en el imperio más grande en ese momento en todo el mundo, Babilonia. Él ostenta esa autoridad. ¿Quién puede decidir sobre él sino él mismo? Él no sigue más reglas que las que él mismo decide obedecer. Este es el rey. Es un rey que no tiene prácticamente límites, sino los que él mismo se autodetermina, que degusta de los placeres de la vida, que le encanta la comida, el buen vino, las mujeres. Es un hombre sin más Dios que él mismo. Este hombre es como otros que piensan que tiene el absoluto control y dominio sobre su vida y sobre los demás. Y entonces tenemos que ser confrontados con lo que el mismo Señor nos dice en su palabra y escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Ok. Este capítulo 5 inicia con el verso 1 que dice: el rey Belsasar, que así se llama, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Es decir, estamos ante un gran festín, ¿verdad? Ok. Babilonia es una de esas 7 maravillas, ¿verdad? 7 grandes maravillas, pero las antiguas, porque hay nuevas maravillas. Pero esas 7 maravillas eran los jardines colgantes de Babilonia. Ahora imaginemos, es un festín que está rodeado de este ornamento fabuloso que son los jardines de Babilonia. Si fuera hoy, en estos tiempos, diríamos, ¿qué tal tonazo en el rooftop de Palacio Real, verdad? ¿Por qué? Date cuenta, son 1000 príncipes invitados, más las mujeres y las concubinas, tremendo espacio que tenía que tener para tener este banquete. No era un lugar pequeño. ¿Quién es este Belsasar? Es nieto de Nabucodonosor. Es hijo de Nabodino, que es realmente el sucesor en cadena
del rey Nabucodonosor. Solo que por cuestiones políticas, Nabonidus no se queda allí en Babilonia y sale. Y entonces deja, diríamos, como regente encargado a su hijo, al nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar. Y es allí entonces que durante 10 años se ausenta y en este tiempo acontece todo lo que nos narra Daniel. Es un rey de facto. Es un hombre que diríamos, si bien es cierto, está en línea para suceder en el trono, no era su momento, pero de pronto se halla allí con todo el poder. Y entonces comienza a degustar de los beneficios de la temporalidad del cargo. Comienza a embriagarse del poder y comienza también a embriagarse del vino, como vemos en este versículo inicial. Verso 2 dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Recordemos capítulo 1, ¿verdad? Cuando Israel es tomada por Babilonia, hay un saqueo, hay trofeos de guerra y entre ellos se llevan todos los vasos y las copas, todos los utensilios que están en el templo de Israel y los llevan a Babilonia. Y aquí está justamente, verso 2 del capítulo 1. Y parte de los utensilios de la casa de Dios se los llevaron y los colocó, los utensilios, en la casa del tesoro de su Dios, el Dios de Nabucodonosor. Gary Smith, un autor que habla sobre el libro de Daniel, dice lo siguiente. Esto ocurrió cuando Belsasar, mira la palabra, profanó los vasos de oro del templo de Jerusalén, bebiendo en ellos. Vemos aquí en la actitud de Belsasar un desprecio absoluto por las cosas santas y un Dios santo. Esos instrumentos que servían para honrar a Dios y para adorar a Dios y para servir a Dios, había sido prostituido por esta acción de este hombre. Lo que un día fue consagrado para el servicio, ahora ya no. Elvis Carballosa, haciendo un análisis de este texto, también dice ahora es profanado por manos y labios pecaminosos esos vasos. Y es que nos encontramos frente a un hombre que está desconectado realmente de todo asunto espiritual relacionado con el Dios de Israel, con el Dios verdadero. Él tiene sus propios dioses, sus propias creencias, sus propias metas, sus propios análisis. Él está abocado más a la satisfacción de sus deseos terrenales y temporales. Vemos un hombre que ha trastocado todo tipo de principios, que la fe le resulta o no le resulta, que no reconoce al Dios Israel como un Dios suyo, que no tiene nada que ver ese Dios con él, porque Él rige su vida. Yo pregunto, ¿es tu caso también? Tú tienes el destino de tu vida, aunque dices conocer a Dios, tú decides. Tú tienes la última palabra. Este hombre, Belsasar, es una persona que no le importa realmente las ideas, conceptos o creencias de otros, menos aún de personas como los israelitas. ¿Por qué? Porque recuerda, son sus esclavos. ¿Qué le interesa a él lo que crean y piensen aquellos que son sus vasallos? ¿Por qué le tendrían que importar? Además, él tiene sus propios dioses. Esta gente es menos que yo. No contento con todo esto, dice el verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vemos a la corte en pleno, esos 1000 príncipes entregados a la idolatría, y en medio de ese éxtasis etílico, Dios interviene y le dice: ¡alto, Belsasar! ¡Alto! No puedes continuar así. Diríamos, has sobrepasado todo límite de una manera, digamos, para entenderlo, has sobrepasado todos los límites que yo pude haber puesto.
Y entonces vemos que Dios interviene. Hay un momento en la vida del hombre que Dios interviene. Versos 5 y 6 dice lo siguiente. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared de Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribían, y entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Ahora vemos a un hombre conmocionado con lo que está aconteciendo. Es algo sobrenatural, inentendible. Él no lo puede comprender. Y entonces cesa la algarabía, el grito, el jolgorio, el trago, todo se detiene y empieza un silencio espectacular. El rey y los que están allí están expectantes, pero a la vez atónitos frente a lo que está pasando. Nadie lo entiende. Dice la Escritura que el rey denota que su semblante se ha emblanquecido, que está pálido, porque sencillamente es la ansiedad que se encuentra en él producto de que no puede comprender realmente aquello que está viendo. Sus fuerzas disminuyen, sus piernas tiemblan, y no producto del alcohol, sino producto frente a ese obrar. Y entonces vemos un hombre que entra en crisis. Lo sobrenatural irrumpe en la vida de este hombre. Es un hombre que generalmente siempre tenía el control de todo, que él ponía los límites, ponía las reglas, él fijaba qué hacer y qué no hacer y en qué tiempo. Él estaba acostumbrado a tener el control de todo, nada se escapaba de sus manos, pero esto sí. Él aquí ahora no tiene el control, él aquí ahora no puede poner los límites, él aquí ahora no entiende lo que está sucediendo, él aquí ahora está desencajado. Y en esta situación entonces el rey, y aquí lo cita el versos 7 y 8, dice, el rey gritó en alta voz, quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Él estaba buscando una respuesta que no tenía, que no comprendía, una respuesta que brindara satisfacción a esa ansiedad en su alma. Y entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esa llamada desesperada de este hombre en busca de respuestas no fue brindada por nadie. Y en esa desesperanza, entonces, llega la reina, que no estaba allí. Entra la reina del escenario y le dice, entre otras cosas, no sigas turbándote. No sigas turbándote. En el reino hay un hombre que en los días de tu padre fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Él se llama Daniel. ¿Y qué hizo Belsasar? Tráiganlo entonces, tráiganlo. Y así fue. Quiere decir que Daniel tampoco estaba en la fiesta. Y cuando Daniel llega y está delante del rey, Belsasar, el rey, dice, verso 16 en adelante, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Esto me han dicho, no me consta, demuéstramelo. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, mira, te ofrezco esto. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y entonces Daniel responde y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Ahora, ciertamente en ese momento Daniel se encuentra en una posición de privilegio. Es oferta y demanda. No hay nadie más, ¿verdad?, en el reino que pueda interpretar aquello que está en la pared. Ha sido convocado él
con la esperanza de que Él sí puede dar respuesta. ¿Te acuerdas los capítulos anteriores en el sueño? Ok, no había nadie y solamente Daniel pudo hacerlo. Se repite la escena, pero con otro rey. Y entonces ahora, él sabe, porque él reconoce allí el obrar de Dios. Nadie más puede reconocerlo. Él sí. Y uno diría, bueno, es una posición única, ¿verdad? Podría sacarle provecho. Total, nadie más sabe la respuesta. ¿Cuánto más si se lo habían ofrecido incluso? Pero un hombre de Dios, como Daniel, no ha de buscar las recompensas del hombre. Recordarás aquella frase, dad al César lo que hay al César y a Dios. El hombre de Dios sabe diferenciar lo que viene del hombre y lo que viene de Dios. Y tiene entonces apuntar bien cuál es su objetivo. Daniel ya no es el jovencito, ya es un hombre maduro aquí. Y entonces está dado a brindar la respuesta que está requiriendo ahora el rey. Y entonces se la va a brindar en 2 etapas. Una primera va a citar una respuesta introductoria al pedido que está pidiéndole el rey, pero que sirve como antecedente de lo que aconteció con el anterior rey, con Nabucodonosor, porque va a ilustrar justamente la respuesta que está pidiendo ahora Belsasar. Y en la segunda etapa le brinda la respuesta que pide, la interpretación de la Escritura. Y entonces empieza diciendo Daniel, verso 18 en adelante. El Altísimo Dios, mi Dios, no el tuyo, mi Dios, el Dios de Israel, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, en el sentido de ascendente, no es que era su padre, es en el sentido de ascendencia. Mi Dios dio a tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Date cuenta, Belsasar, Nabucodonosor, el rey en el imperio más importante de este momento y en su momento, no tuvo esa posición por su capacidad intelectual, por su poderío militar, por sus relaciones políticas, porque era un hombre erudito y estudioso. No. Él estaba en esa posición porque en esa posición lo colocó Dios. Dios regía y sigue rigiendo la vida del hombre y de cada hombre de este mundo. Él tiene autoridad sobre todo ese creado y es Él quien lo puso en esa posición. Y dice, y por la grandeza que le dio Dios a él, entonces dice, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería Nabucodonosor mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Sin embargo, algo se detecta en la vida de Nabucodonosor, tu padre. Y esto tienes que tenerlo presente. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué pasó? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias y vivió como una bestia literalmente. Puedes entrar en los detalles leyendo capítulo 5 de Daniel en casa. Hasta un momento de quiebre. Esta crisis en la que entra Nabucodonosor viviendo como una bestia nos recuerda aquel pasaje del hijo pródigo que dice, y volviendo en sí. ¿Te acuerdas? Y volviendo en sí. ¿Qué hago acá? Y entonces volveré a casa de mi padre y perderé. Se da cuenta de todo lo que ha hecho y tiene que recapacitar, arrepentirse y volver a casa. Y entonces eso pasa aquí. Dice, vivía como una bestia este Nabucodonosor hasta que
que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Nabucodonosor tuvo que aprender por medio de la crisis personal, dolorosa, dramática, radical, que por más que él dijera que era un hombre con poder absoluto, no lo era. Que era Dios realmente quien tiene el poder. Que es Dios quien tiene toda autoridad y que Dios designa y elige. Y es entonces que contado esto, entonces ahora se aboca a darle la respuesta que está pidiendo Belsasar y le da la interpretación. Versos 22 en adelante. Y tú, su hijo Belsasar, le dice, ¿qué pasa contigo? No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Por eso el antecedente. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, los príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dioses que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios que ve, oye y sabe, en cuya mano está tu vida, ¿qué pasó? Nunca honraste. Esto pasó contigo, Belsasar. Entonces, dice, de su presencia de Dios fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hay algo que contar aquí. Y es la frase inicial, cuando se dirige a Belsasar explicándole la interpretación. No has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ese es tu pecado, Belsasar. Ese es tu pecado. Jesús, cuando estuvo entre nosotros en su ministerio terrenal, dijo, porque el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Se le está diciendo aquí a Belsasar, ¿sabes qué? Tú no has derribado aquello que has puesto como prioridad en tu vida. No es el Dios de Israel. No es el Dios verdadero. Tú tienes otros dioses. Tal vez tú mismo u otras personas. Tal vez tu pasión por el vino, por las fiestas, por las mujeres. Otras son tus prioridades, pero Dios no es el primero en tu vida. Tú te has levantado, te has erigido como tu propio rey, Belsasar. Y dice el libro de Proverbios, el Señor aborrece a los de corazón altivo y es un hecho que no quedarán, ¿qué? Impunes. Esa noche, Babilonia, con toda la majestuosidad del imperio, cae, es derrotado en manos del imperio medo-persa y asume el trono Ciro el Grande, que invade Babilonia. Esa noche, Belsasar muere. El capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, vemos que empieza con una estatua que tiene una cabeza de oro y hay diversos elementos que configuran el resto del cuerpo, ¿verdad? En ese sueño. Y la segunda parte es brazos y lomo de plata. Y aquí está justamente, y que la explicación que daba en su momento Daniel, que eran diversos reinos que sucedían. Lo que está aconteciendo aquí en esta noche es justamente ese traspaso de un reino a otro.
Se está poniendo en vigencia aquella, diríamos, profecía que se había mencionado en el capítulo anterior. Es el fin de la historia de Belsasar. A diferencia de Nabucodonosor, que tuvo una oportunidad de recapacitar en su delirio y darse cuenta que finalmente, por más autoridad que él tuviera, por más cargo, posición y poder, no era por él mismo, sino porque le había sido delegado. Ahora encontramos a un hombre como Belsasar que no hace ello, que no tiene ese tiempo siquiera, que él muere en su orgullo, en su vanidad, en su idolatría, en su egocentrismo. Y así termina. Y también termina su impunidad. Así termina. El tiempo de dar cuenta empezó y concluyó con el juicio de Dios sobre él. Fue evaluado Belsasar. Dice que se le pesó, se le evaluó y fue hallado falto de todo. Y esa es la vida del hombre. La vida del hombre que pone a otros por prioridad en su vida. Y quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿cómo está tu vida? Tal vez tengas también otros dioses en tu vida que estén por delante del Dios de la Biblia, del Dios de la Escritura, del Dios de Israel. Tal vez sea una profesión, sea una pareja, sea tus hijos, sea el dinero, sea un vicio, que es un pecado. Tal vez algo que deleita tu vida viene siendo tu prioridad. Y todo lo demás pasa a un segundo, tercer, cuarto nivel. Y nos damos cuenta entonces que si bien Belsasar tuvo un pecado identificable, tal vez nosotros tengamos el mismo u otro. Y dice la Escritura en Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás. Y allí puedes hacer una oración personal, privado, delante de Dios. Y poder reconocer si realmente Dios está guiando tu vida o tú estás guiando tu vida y permitiéndole a Dios algunas cosas, que no es lo mismo. Y si eres consciente de ello, de esto último, haz una oración. Recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y allí delante del Señor, en una oración en privado, dile, Señor, esta es mi condición, tú me conoces, tú sabes cómo he llegado, tú sabes mi condición personal, cómo estoy, para ti nada te es oculto. Mi vida está aquí delante de ti siempre, develada. Soy como un hombre desnudo delante de tu presencia, no hay nada que yo pueda ocultar ante ti. Tal vez yo me quiera ocultar como se ocultó a Adán y Eva después del pecado allí en el huerto de Edén. Pero esto es imposible. Así que si tú te das cuenta que necesitas reposicionar a Dios como el primero en tu vida, si eres del Señor, haz allí una oración y dile, Señor, estoy aquí. Quiero ponerme a cuentas contigo. Y mientras estamos orando, quiero dirigirme a ti, amigo mía, que nos visitas. Quiero decirte que también Dios tiene interés en tu vida. Dios está interesado en tu vida, amigo mía, que estás aquí. Que tal vez tú estás viviendo de una manera en que también has puesto otras prioridades por encima de Dios. Y Dios también te está buscando. Dios también quiere que tú vuelvas a Él como siempre quiso que Israel volviese a Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama.
Y Dios te ama y porque te ama justamente envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por tus pecados y los míos. Tú y yo no somos santos, somos pecadores. Pero para eso justamente vino Jesús a este mundo, para perdonar nuestros pecados. Así que si tú eres consciente que necesitas ponerte a cuentas con Dios, este es el día, esta es tu oportunidad. Dios también te llama a ti a ponerte a cuentas con Dios. Así que si ese es tu deseo, dile allí en tu corazón, en una oración: Señor, perdóname. Perdóname de mis pecados, tú sabes cuáles son. Me arrepiento de ellos. Ayúdame a apartarme de los mismos. Haz de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, según el caso. Dame perdón de pecados. Dame tu Espíritu Santo. Dame una vida nueva. Necesito de ti. Necesito de ti. Te entrego mi vida. Si esa ha sido tu oración, yo quisiera orar por ti. Yo te pediría que tú puedas levantar tu mano si alguien ha hecho esta oración allí en su sitio, para poder orar por usted un instante. ¿Hay alguien en esta mañana? Dios le bendiga, señorita. Puede bajar la mano. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, señorita. Alguien más. Dios le bendiga, joven, arriba también. Dios le bendiga, joven, también. Dios le bendiga, joven, también allí. Dios le bendiga, señorita, ahí también arriba. Dios le bendiga, joven, arriba. Dios le bendiga, niño, arriba también. O sea, alguien más. Tú sabes, si el Señor te ha hablado, es un tema privado. No te voy a preguntar qué has hecho. Es un tema entre tú y el Señor. Pero si sabes que el Señor te ha hablado y te está llamando, dile: Señor, aquí estoy. Todos los que han puesto su mano en alto, yo te pido un favor. Toma tus cosas un instante y ven aquí adelante. Quisiera orar por ti. No tengas temor, todos hemos hecho esto. Ayer hubieron 30 personas, 30 hermanos, que pasaron por las aguas del bautismo, dando testimonio público de su fe. Y eso nos pide el Señor. Te invito a que te pongas adelante un instante, toma tus cosas y ven aquí, por favor. Queremos solamente orar por ti. Ven aquí, te esperamos, ¿sí? Ponte de pie. Y si no has puesto tu mano en alto, pero sabes que tienes que venir, ven, te esperamos. Están arriba, les espero. No tengan vergüenza, no tengan temor, no vamos a hacer nada más que orar por ustedes. Nos interesa poder ayudar, eso es. Muchas gracias. Venga por aquí, por favor. Venga por aquí. Eso es, gracias. Venga por acá. Están arriba, también les esperamos. Eso es algo que todos hemos hecho en alguna oportunidad en nuestras vidas. Y así como Nabucodonosor en su momento tuvo que recapacitar y reaccionar, este es el momento para cada uno. Eso, venga por aquí, por favor. Si has hecho esta decisión, te esperamos también. Venga por aquí, gracias. ¿Alguien más? El Señor te está llamando. Toda la iglesia sigue orando. Esto no es un espectáculo, es un tema privado. Gracias.